Bien, espero que estén bien todos, niños, y tomando los cuidados necesarios en casita. Vamos a continuar con la explicación de los temas de la materia de lenguaje. Y esta vez vamos a explicar el tema de la estructura del sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se habla dentro de la oración. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es la parte más importante del sujeto. El sujeto en todas las oraciones tiene siempre un núcleo conformado por un sustantivo o por un pronombre. Vamos a hacer ejemplos de cómo podemos sustituir, en este caso, el nombre por un pronombre. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Sara estudiará el fin de semana. El fin de semana. Entonces, lo que debo hacer aquí es identificar al sujeto. Identifico al sujeto. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir el nombre por un pronombre. No puedo decir él estudiará, porque se supone que es femenino. Entonces digo, ella estudiará, y así sucesivamente, terminando el resto de la oración. Entonces, ella sería el pronombre. De esa manera puedo sustituir un nombre por un pronombre. Bien, entonces ahora vamos a ver el modificador directo. El modificador directo es la palabra que se une directamente al núcleo del sujeto. Puede ser un determinante o un adjetivo que especifica las características del sujeto. Por ejemplo, entonces tiene que modificar. Puedo decir el clima frío penetra hasta mis huesos. ¿Ya? Entonces esto continúa. El clima frío. El clima sería el núcleo y frío llegaría a ser el modificador directo. También en otro ejemplo, el hermoso paisaje. El hermoso paisaje está cerca de mi casa. Estoy poniendo puntos suspensivos. El hermoso paisaje está cerca de mi casa. El hermoso está modificando, es el modificador directo. ¿De quién estamos hablando? Del paisaje. Este sería el núcleo. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de modificador directo. Ahora vamos a ver un ejemplo de modificador indirecto. El modificador indirecto es la palabra o grupo de palabras que se unen al núcleo mediante preposiciones. El modificador indirecto suele incluir un sustantivo. Veamos entonces el ejemplo. Las flores de mi jardín son rojas, o también puedo decir son amarillas, ¿ya? Entonces, el núcleo sería las flores. El núcleo. Puedo decir, ¿por qué decimos modificador indirecto? Porque puedo decir las flores de mi abuela o las flores del cementerio, puedo cambiarle el lugar, ¿no? Entonces, todo esto sería el modificador indirecto. Bien, pasamos entonces al siguiente ejemplo, la aposición.
La aposición es un grupo de palabras que especifica el significado del núcleo del sujeto. No existen preposiciones entre el núcleo y la aposición, pero esta siempre va entre comas. Por ejemplo, Matías, coma, el niño bello o niño hermoso está en sexto de primaria. Y así seguimos, en sexto de primaria. Entonces, Matías es de quien hablamos, es el núcleo. Y la aposición sería todo lo que está entre comas. El niño bello, aposición. Les voy a explicar, dentro del sujeto expreso está el sujeto simple y el sujeto compuesto. Les voy a explicar primero el sujeto compuesto, el sujeto simple. El sujeto simple es aquel que tiene solo un núcleo. Por ejemplo, María bebe agua. María bebe agua. Solo un núcleo. Entonces sería María. O también sujeto simple, el núcleo del sujeto simple. En este caso solamente veo un sujeto o un núcleo. Vamos a ver la diferencia del sujeto compuesto. Entonces el sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. Por ejemplo, decimos María y Juan beben agua. Beben agua. Entonces aquí ya no tengo solamente un sujeto o un núcleo, tengo dos, María y Juan. Entonces esto sería el sujeto compuesto. Bien, ahora vamos a pasar al último ejemplo, que es el sujeto tácito. Y vamos a hacer un ejemplo. El sujeto tácito, primeramente les explico, es cuando el sujeto está ausente, pero se sobreentiende. Por ejemplo, iré al cine con mi novio. Iré al cine con mi novio. Entonces, ahí me doy cuenta, o leo otra vez, y me doy cuenta de que no está el sujeto, ¿no? Pero está sobreentendido. ¿Quién irá al cine con su novio? Yo. Entonces, yo iré al cine con mi novio, y así sucesivamente.